Tal vez la palabra del oficio es tan complicada como el oficio, pero definitivamente es algo que nos entretiene a todos y nos hace regresar a la infancia, nos hace desarrollar nuestra imaginación, ir a mundos que tal vez no imaginamos que podemos desarrollar en nuestras cabezas. El oficio se llama titiritero, lo dije. Y para eso tenemos una invitada súper especial. Kembly, bienvenida. Hola, muchas gracias. ¿Cómo has estado? Titiriteando. Titiriteando. No me hagas repetir la palabra. Bueno, ya lo dije. ¿Lo pudiste? Creí que Sí no iba a pudiste. poder decirlo, pero lo logré. Contanos un poco de ese mundo al que vos le das vida, al que llevas a la gente. Bueno, el mundo de los títeres es un mundo muy, muy amplio, muy antiguo, que está en todas las culturas, inclusive en Costa Rica, aunque no lo reconozcamos como un arte de muñecos, sino que le pongamos otros nombres. ¿Qué puedo decir? Hay técnicas Espérate, de todo. corte, ¿cómo es? No, corte, mentira. Sí. Eso en Costa Rica, ¿cuáles son los títeres de Costa Rica? Ok. No, Costa Rica tiene títeres populares. Lo que pasa es que, claro, los antropólogos se nos adelantaron y les pusieron otro nombre. La gente pensará en la mascarada como la palabra, ¿verdad? Como si fuera una máscara, pero realmente es un muñeco que está habitado. Es un muñeco de gran formato en el que una persona se mete para poder darle vida. No es un objeto que estás colocando en tu cara para poder cambiar tus gestos, tus facciones, ¿verdad? Entonces es un muñeco. La mascarada, la giganta está en esa línea. Luego el toro de Boruca, por ejemplo, también es un títere habitado. Hay una persona que se mete dentro del toro y que le da vida. Hay una pequeñísima, delgada línea entre las máscaras y la indumentaria con un títere habitado. No sé si recordás en los Muppets, que todos, bueno, los ochenteros, los que fuimos niños ochenteros que amamos tanto, había un monstruo grandísimo que salía, que uno le podía ver los pies y las manos, era una persona dentro de un muñeco. Realmente, hay gente que dice, bueno, es una botarga. Bueno, sí, la botarga entra dentro de las grandes familias. Botarga, ¿qué es una botarga? Es un muñeco donde te metes dentro. Entonces, lo usan mucho para publicidad. Las mascotas de las empresas. O sea, un disfraz y una botarga no es lo mismo. No es lo mismo. No es lo mismo. Es un muñeco en el que estás dentro. Y eso pertenece a la familia de las marionetas o de los títeres, ¿verdad? Marioneta finalmente es una palabra también que en Costa Rica tendemos a identificar con un tipo de muñeco, de títere, que es el de hilos, ¿verdad? Como todo el mundo tiene en la cabeza, digamos, el checo de hilos, ¿no? Pero marioneta viene del francés, marionnette, que significaba Mariita, pequeña María, que era, cuando en Navidad se les ocurrió hacer el primer pasito, el primer nacimiento, hacían unas maritas de este tamaño. Ok, de ahí viene la palabra, de la petite marionnette. Ahí viene. Entonces, esa palabra empezó a extenderse hacia todas las familias de muñecos, pero hay muñecos de diferentes técnicas que se manipulan desde abajo, se manipulan desde arriba, como la marioneta de hilos, se manipulan desde atrás, desde adentro, como hablábamos de nuestros títeres populares. Están en muchas culturas, están desde la antigüedad, han encontrado muñequillos articulados en lugares, no sé, en Grecia. Es más, en Centroamérica tenemos también un titiritero tradicional precolombino. En Guatemala encontraron una gran piedra con una estela donde hay un titiritero. Claro, podría ser un chamán, pero tiene un títere perfectamente reconocible de guante metido en su mano con sus cascabeles bailando, y es el títere de la estela maya. Está en todo lado, está en todo lado y ha funcionado de diferentes maneras, no solo de maneras, digamos, teatrales, como lo solemos conocer nosotros en la actualidad, sino que también dentro de ritos mortuorios o de otro tipo de rituales de los pueblos. ¿Cómo en cuáles mortuorios? China tiene, por ejemplo, que han encontrado en entierros muñecos también articulados, o como te comentaba también en la antigua Grecia, también han encontrado, digamos, dentro de las piezas. Es más, acá en el Museo Nacional hay piezas articuladas
Lo que pasa es que no sabíamos en qué función se estaban utilizando, ¿verdad? Si eran un juguete o si eran un elemento que se estaba usando dentro de algún ritual. Ahí faltaría mucha investigación por hacer. O sea, este es un tema que no se acaba. Por ejemplo, bueno, no sé, estoy pensando en otros pueblos que también tienen otros rituales. Los vietnamitas tienen un tipo de muñeco que se maneja encima del agua. Entonces lo usaban en los campos de arroz. Entonces de ahí vienen los nacimientos. No, son como decir una raquetita con el muñequito encima, entonces el muñeco flota. Entonces la historia va pasando sobre el agua. Todavía hacen estos títeres, o los títeres de sombra chinos, por ejemplo, que hay historias muy lindas, ¿verdad? Se cree que los títeres de sombra nacieron, que eso se cree, ¿verdad? Porque finalmente también están presentes en India, en Japón, y en otros países también orientales, ¿verdad? Pero en China se cree que cuando murió la esposa de un emperador, la extrañaba tantísimo que pidió a su consejero que hiciera algo para recordarla. Entonces él recortó en papel el perfil de su esposa y en las noches le ponía esta muñeca para recordarle en su cuarto, ¿no? Esa sombra que la acompañaba de su difunta esposa. Entonces, esas son historias hermosas, poéticas también, que existen. No sabemos si son ciertas, pero bueno, hay muchas. Bueno, por si en el mundo de los títeres no tiene que ser algo realmente cierto. Bueno, sí buscamos que haya verosimilitud. Pero la imaginación claro, vuela. claro. La imaginación, da muchas posibilidades. Digamos, yo que trabajo en teatro, me he especializado en teatro de muñecos porque tiene una fascinación para mí, no solo desde el punto de vista de lo que me ofrece para poder contar la historia, sino también porque estéticamente tiene cosas que van con mi imaginación, ¿verdad? No sé, yo me imagino una historia, me la imagino inmediatamente en muñequitos. Entonces yo estoy haciendo la dramaturgia, escribiendo y estoy resolviendo cosas técnicas cuando escribo. Pero tiene eso los títeres, no sé, te comentaba en otro momento, por ejemplo, que cuando un actor entra al escenario vestido de un personaje, bueno, si va una bruja, por ponerlo digamos así como en el más cliché, vos ves a una mujer ahí disfrazada de bruja, pero el títere vos la haces la bruja, a la medida de la bruja, es una bruja, nadie tiene dudas de que es una bruja. El escenario de este títere va muchísimo más acorde con el tamaño del muñeco y tiene una coherencia mucho mayor que lo que podría tener una sala de teatro con un actor. El títere puede hacer cosas que un actor no puede, no sé, quitarse la cabeza y jugar fútbol con ella, ¿verdad? Tiene esa magia que siempre y cuando uno manipule el muñeco con una gracia, una suavidad y una delicadeza que haga creer al público que ese objeto está vivo, ¿verdad? No es además el muñeco, sino que el público pueda borrarte como manipulador, ya estás logrando que las historias trasciendan a otro lugar, se cuenten de otra manera. ¿Qué tanto lo borra el público? ¿Lo quiere borrar? Hay de todo. Y sí se logra la convención, ¿verdad? En el momento en que la persona entiende el juego, ¿verdad? Del muñeco, se va. Hay historias muy lindas que tenemos, no sé, con niños, por ejemplo, que estamos manipulando muñecos a la vista del público y de pronto cuando sale el niño, estamos saludando al público con los muñecos, el niño le pregunta a uno cómo hacía para que el muñeco huele. Estamos a la vista, pero nunca te vio, porque logró crear esa ilusión dentro de la historia que el titiritero pasa a un segundo plano. Un amigo con el que trabajo decía, ser titiritero es un ejercicio de humildad, porque no sos vos, es el muñeco. O sea, el actor está acostumbrado a que le aplaudan a él y todo, no, aquí no, es la magia del muñeco, es como que te pones en un segundo plano. Porque ¿Te convertís en el muñeco? No, pero le puede transmitir la vida, ¿verdad? Hay una proyección que va hacia el objeto y donde uno más bien se neutraliza, ¿verdad? Es como una división entre lo que pasa aquí y lo que pasa acá. Cuando ves el muñeco inerte en una esquina, ¿sentís una conexión con él o sí se logra desconectarse? Bueno, ahí no sé, la pregunta, yo veo muñecos en todo lado, voy al supermercado y le hago el casting a las botellas, a las latas,
le veo carita a los carros en la calle. Claro, es que vos también, es cierto, hay que mencionar eso, vos también creás. Sí, yo fabrico y diseño los muñecos. ¿Cómo es ese proceso? ¿Te piden que lo hagas o vos decís, bueno, voy a hacer tal personaje? ¿Te fijas en gente en la calle o es producto de tu imaginación? Contame un poco el proceso creativo. Son dos procesos diferentes, porque en algunos casos a mí me piden que yo les construya muñecos para un espectáculo o para un video educativo o publicidad nunca me han llamado, curiosamente. Pero bueno, sí construyo para otros, pero en el caso de La Bicicleta, que es mi compañía de teatro, yo parto de una idea, no sé, de una historia. Y entonces ahí se va desarrollando de a poquito, y cuando en el momento que ya decido sentarme a escribir, ¿verdad? Porque de pronto nada más escribo como ideas y después las empiezo a enganchar, a conectar, a decir, ok, necesito algo o alguien, una situación, un lugar, un objeto de pronto que pueda amarrar algo que está suelto dentro de la historia. Entonces, cuando me siento a escribir, como te comentaba, empiezo a resolver asuntos técnicos, ver a cuántas manos tengo disponibles, de qué tamaño es el lugar donde voy a actuar, cuántas personas lo van a ver, cómo lo voy a transportar, ¿verdad? Si quiero que esto tenga una larga vida, ¿verdad? ¿Dónde lo voy a guardar? El público, me imagino. Correcto, los materiales que tengo que usar, entonces, el peso, sí, la distancia del público, por ejemplo. Si yo estoy pensando que solo hay 100 personas, estamos hablando de un lugar chiquito, pero si estoy hablando de un espacio de 350 personas, o que necesito otro tamaño, necesito otro tipo de recursos, ¿qué voy a hacer? Entonces voy resolviendo ese tipo de cosas en el momento que escribo. O, por ejemplo, podría tener, por ejemplo, en el último espectáculo, Un asesino en el barco, son juguetes del siglo XIX que uso. ¿Eso era para niños? Es para adultos. Ah, bueno. Es para adultos. Bueno, los adolescentes lo han visto. Sí se colaron unos niños cuando estrenamos y claro, habían algunas cosas que de pronto para una persona más conservadora podrían ser, ¿verdad? Pero pasó, digo, yo creo que era una familia muy abierta y yo escuché las carcajadas. Sí lo siguieron. De pronto se pierden en la narrativa de la historia, pero visualmente es tan atractivo que están enchufados a 220. Y sí, depende mucho. Como te decía, en este espectáculo tengo un personaje que lo tuve que construir en 5 muñecos diferentes, porque dependiendo de la escena yo requería de imágenes distintas. Entonces podía ser un títere de sombra, podía ser un títere plano de mesa, o podía estar metido dentro de una caja. Entonces, dependiendo del momento de la historia, yo variaba el muñeco. Entonces, así me sucede con las historias. Son las historias que me van diciendo, es un poco cinematográfico, es como ponerse afuera e imaginar cómo querés que se vea. ¿A dónde querés llevar al público? ¿Muy lejos o más cerca? Entonces, jugar con la distancia, el tamaño de los objetos, todo ese tipo de cosas son elementos que yo considero cuando estoy haciendo una historia. ¿Te ha pasado que te han dado la historia? Porque básicamente estaba pensando que para hacer una historia de esas tienes que saber dramaturgia. Sí, claro, que te han dado una historia y digas, bueno, esto hay que hacer una readaptación. Sí. Bueno, eso me lo he impuesto yo misma, ¿verdad? Con La Bicicleta, que es mi proyecto. Al principio sí adaptaba mucho, pero yo creo que es parte del proceso y es normal. Ya después fuimos dando el brinco a buscar una dramaturgia propia. Digamos, dentro del grupo tenemos un miembro que es dramaturgo, inclusive es el Premio Nacional de Dramaturgia en el país, Kyle Bosa. Entonces le dijimos, Kyle, escribí, vámonos con este tema, escribílo. Entonces, bueno, ahí se unió con otra persona en ese momento y lo escribieron a 4 manos, pero también a la hora de montar hay una parte en la dramaturgia que no está en el papel, sino que se va construyendo con lo que ves y con lo que haces, o hasta con los silencios que tenés dentro de la historia, ¿no? Es un poco el teatro. Y sí, en los últimos espectáculos los he escrito yo. Entonces es un poco
la labor del titiritero, ¿verdad? Cuando, sobre todo en este país, bueno, hay muchos países también donde sucede, no voy a negarlo, inclusive en Estados Unidos, que tienen muchísimo más recursos y todo, también hay colegas que están en el nivel de escribo, diseño, construyo, actúo, vendo, si tengo un espacio lo limpio y actúo y después me aplaudo. También. ¿Verdad? Porque también… Hasta pagas y todo. Claro, claro, hay de todo, hay de todo. Es como el ideal, de titiritero, digamos, el que puede abarcar muchas partes de esta labor, ¿verdad? Desde la parte estética hasta la parte… ¿Cuál es el mayor reto técnica para un titiritero? ¿Ves? Ahí está la palabra, titiritero. Titiritero. No. El mayor reto, creo que para cada uno es diferente, porque todos tenemos habilidades diferentes, hay gente que está más especializada en una cosa que otra, entonces eso va a variar. Bueno, si no trabajan solos, entonces se complementan. No. Por ejemplo, conozco muchos titiriteros canadienses y hay titiriteros que están especializados solo en la fabricación y otros que están especializados solo en la dirección y otros especializados solo en la manipulación. Entonces, al final tenés un producto impresionante, ¿verdad? Cuando todos se juntan, todos esos ingredientes están juntos, tenés el mejor pastel. Sí, te especializas en algo y… Claro. Nosotros no hemos llegado, digamos, a ese nivel de especialización en Costa Rica porque no hay las condiciones, digamos, para poder realizarlo, digamos, a ese nivel de detalle. Pero, bueno, hay mucha variedad Me habías dicho gremio. Que estás en una asociación internacional. Sí, esta asociación, bueno, organización, es una ONG, se llama UNIMA, significa Unión Internacional de la Marioneta. Es la organización cultural más antigua del planeta, tiene 96 años, estamos preparándonos ya para el centenario. UNIMA me abrió, digamos, un mundo hacia afuera, ¿verdad? Donde ver se convierte en una escuela, compartir con otros titiriteros, con otros investigadores también, en una herramienta también de trabajo y de inspiración, ¿verdad? Para uno. UNIMA tiene sedes en diferentes países, que son básicamente amantes de las marionetas, que se juntan, otra vez marioneta en el término de marionette, ¿verdad? La pequeña María, de todos los tipos de muñecos, que se juntan para hacer visible el arte de los muñecos. Entonces, Costa Rica tiene su sede, UNIMA Costa Rica, yo soy presidente en este momento de UNIMA Costa Rica y este año hicimos el Congreso Internacional donde nos juntamos todos los países y quedé seleccionada, digamos, dentro del equipo de trabajo, el comité ejecutivo de UNIMA Internacional. Entonces, estoy trabajando desde hace un mes y medio, no, ya vamos para los 2 meses, mentira, con colegas de Irán, Canadá, Italia, ¿qué más? Argentina, Cuba, China, es como la Torre de Babel, una reunión. No hay idioma en este mundo. Tenemos varios idiomas oficiales, entonces sí es muy práctico poder hablarlos todos. Tenés 5 idiomas oficiales, pero como administrativamente es tan difícil poder manejarlos, se utilizan 3. Entonces, las reuniones son en inglés, pero siempre se mezcla algo con francés o en español, y entonces entre todos ahí nos acomodamos. Cuando se hace un show internacional, que tenés códigos culturales diferentes a los nuestros y vas con una obra nacional, ¿cómo se trabaja eso? ¿Se adapta? Yo no lo adapto. Primero, bueno, la humanidad, ¿verdad?, en la que nos podemos reflejar, no importa la cultura que tengamos, es lo esencial, ¿verdad?, la base de cualquier historia. Por ejemplo, yo tengo un espectáculo que está hecho para bebés y con ese espectáculo viajamos a varias ciudades en Canadá y también estuvimos en Nueva York y se ha presentado en Costa Rica en un montón de lugares. Y justamente ese espectáculo nació a partir de un concepto muy bonito sobre el origen de las lenguas que desarrolló Chomsky, que es el baby talk, es como hablan los bebés, ¿verdad? Entonces que ese repertorio de sonidos que todas las personas tenemos cuando nacemos es el mismo, no importa en el lugar en que nazcamos. Entonces trabajé a partir de canciones de cuna de Costa Rica, que todos tienen diferentes sonidos,
¿verdad? Las lenguas indígenas tienen diferentes sonidos que el inglés criollo de Limón o que el español, ¿verdad? Entonces es básicamente un espectáculo sin palabras, pero lleno de sonidos, ¿verdad? A partir de las canciones y del juego escénico que hago yo, digamos, como actriz que va bailando todos esos pequeños, no sé, microescenarios, pequeñas historias de títeres, ¿verdad? Que van apareciendo de diferentes partes de la habitación, que es la escenografía de este espectáculo, ¿verdad? Una historia que sale de la cuna, una historia que sale de la mecedora, de las cobijas, ¿verdad? Entonces, de un juguete, de los diferentes elementos que tiene esto. Y la reacción siempre fue la misma, acá o allá, conmovidos, no había necesidad de que pasáramos por el lenguaje para entender lo que estábamos viendo, porque nos tocaba a todos. Los que hemos sido papás nos veíamos reflejados en las historias que salían de cada rinconcito y digamos de esta mamá que iba bailando canción a canción en una madrugada de no dormir. y yo creo que también es parte de lo rico, ¿verdad? El exotismo que podría tener el no conocer otra cultura o tener una idea muy equivocada de esa cultura, ¿verdad? Por ejemplo, en Canadá me decían, es que yo pensé que Costa Rica era una playota, ¿verdad? Y de pronto salen diablos de Boruca, ¿verdad? Dando teta, ¿verdad? La bebé con los dientillos ahí, ¿verdad? Le das la vuelta y esta mecedora de la mamá es el toro, ¿verdad? Entonces ese tipo de elementos culturales que para nosotros son completamente reconocibles en el momento, para ellos se vuelven elementos exóticos que de pronto despiertan el interés. Sí, lo reconocen. Y no tal vez que lo reconozcan, sino que cambia la idea de pensar de una nación, como, mira, estos tienen una riqueza que yo no sabía que tenían, que va más allá de una playota, ¿verdad? Entonces, básicamente es eso, hablar como de humanidad, y luego el resto habla solo. ¿Y los bebés, cómo funciona esto? ¿Cómo el bebé qué entiende o cómo reaccionan? Es una experiencia estética, ¿verdad? No es un espectáculo que tenga como un interés en ser algo pedagógico, para nada. Hay un hilo conductor, hay un elemento básico, sí, pues no tiene la misma dramaturgia que un adulto. Sí tratamos de articular un poquito para que los adultos que lo acompañan, porque claramente los bebés no están solos, puedan tener como algo de donde agarrarse, pero los bebés funcionan más por otro tipo de estímulos, ¿verdad? Lo que ven, lo que escuchan, trabajamos como con microhistorias porque los periodos de atención son muy cortos, entre más pequeñito el bebé, más corto la capacidad, digamos, de poder engancharse a las historias. Entonces son esos como pequeñas historias y la música también lo va llevando por diferentes lugares. Yo trabajo con mi esposo, que es compositor, y creo que tenemos también una estética que compartimos, ¿verdad? También que nos alejamos de pronto de la idea de cómo tiene que sonar la música para niños. No, de pronto hay una escena que puede sonar así súper chamánica y tenés al bebé, ¿verdad? Con los ojos pelados y viendo aquello y respirando y a veces, no sé, reaccionan emocionados, gritan, ¿verdad? Es un escándalo de reacciones porque no están civilizados, no han pasado por el kinder que les dijo cállese, ¿verdad? No, ellos reaccionan y es súper rico también para nosotros y se vuelve una experiencia colectiva para los papás también, porque es ver a su bebé en el otro bebé que reaccionó o enternecerse por la reacción de uno que pegó un suspiro y se le llenaron los ojillos de lágrimas o el otro que te está sonriendo y que todo el mundo dice, está entendiendo, o sea, pasamos por otro tipo de sensaciones, no necesariamente tiene que ser una historia porque ellos están desarrollando su lenguaje, están conociendo, ¿verdad?, el mundo, entonces es otra forma de acercarse a ellos y de comprender desde su biología, ¿verdad?, de a qué distancia ven, qué les asusta, qué les enternece, ¿verdad?, y jugar con eso, y ellos son capaces de abstraer un montón de cosas mucho más que a veces que los adultos. Es impresionante. Sí, eso es muy fuerte. Es impresionante. Nunca había escuchado Es impresionante, la experiencia es
wow. ¿La primera vez que lo hiciste esperabas algo así o no? De hecho, que la primera vez que lo hice fue por un error. Yo no sabía que existía el teatro para bebés. Estábamos en un festival en España y nos llevaron a una guardería. Y claro, yo veo que empiezan a entrar bebés así en pañales, ¿verdad? Y que se mueven, caminan como pingüinos y un culote así de pañal y de pronto ¡pum!, caen sentados y empiezan a meter las mecedorcitas estas del carro, ¿verdad? Y las empiezan a poner ahí y yo... ¿Qué pasa? ¿A qué hora entran los grandes? Y asustada, ¿no? Y entonces, claro, cuando me dicen, ya está, puede comenzar. Hubo como un motor de miedo así en mí. Entonces, claro, yo agarro a mi compa, ya los dos éramos papás, y entonces yo le dije, mira, yo le corto aquí, le corto acá, le corto acá, voy a meter no sé qué, no sé cuántos, y me dice, yo hago no sé qué, no sé qué. O sea, en 3 minutos adaptamos para que pudiera funcionar, porque dijimos, esto va a ser un desastre. Y fue una experiencia tan buena, o sea, fue como una sorpresa, como que te quedas como, yo quiero que esto vuelva a pasar, ¿qué fue lo que pasó aquí? ¿Qué fue esta magia? Y de pronto las maestras nos pedían tarjetas de presentación, y nosotros no vivimos aquí, pero bueno, qué lástima. Y yo me quedé con el clavo, y después me acuerdo que en la cena estábamos compartiendo con otros titiriteros, y aparece una que hacía ya teatro para bebés. Y entonces, claro, yo, ¿cómo? Fue que se equivocaron, tenía que ir ella y los mandaron a ustedes. Mira, yo no sé, dijeron, a estos los mandamos allá, no tengo idea cómo pasó eso, pero fue un gran error. Y claro, hablé con ella y descubrí que eso existía, y que era bien muy poco, que estaba en muy pocos lugares, que estaba apenas como en ciernes, ¿verdad? Y entonces me puse a investigar. Duré muchos años para llegar ahí, porque no había nada en internet. Y entonces después Prueba y encontré, error. más o menos, ¿verdad? Yo después encontré que en Canadá está un festival para primera infancia y que había una residencia para titiriteros extranjeros. Entonces apliqué con el proyecto, lo gané, fui allá y entonces entendí cómo funcionaba, porque por primera vez podía ver un espectáculo para niños pequeñitos. Entonces vi desde conciertos así de Ligeti para bebés que no gatearan, esa era la condición, o espectáculos súper contemporáneos de gente llenándose de barro y los chamacos así, ¿verdad? O sea, y entonces entender un montón de cosas que suceden alrededor de esto, ¿verdad? No solo dentro del espectáculo, sino entre el público, cómo se acomodan, cómo se distribuyen, cuántas personas hay, ¿verdad? Todo ese tipo de cosas fue parte, digamos, de la investigación, hasta que llegamos a este espectáculo que se llama Nana Race. Sí, está muy interesante. También hago cosas para adultos. Sí, bueno, sí, de no, títeres, exacto, no de queda títeres, ahí. aunque no lo crean. ¿Qué es la diferencia entre...? Es feo que las comparaciones, pero... A ver, el asombro se tiene que mantener, ¿verdad? Jugamos con el mismo asombro de un niño con un adulto, ¿verdad? Siempre eso que sale y te sorprende, ¿verdad? Porque te hizo gracia, no te lo imaginas, es como ese tipo de resoluciones. Por ejemplo, nuestro último espectáculo se llama Un asesino en el barco, está hecho con juguetes del siglo XIX. Entonces, te digo, sombras, teatros de papel que se usaban en los bares, justamente en el siglo XIX, que hacían operetas. En los bares hacían operetas con teatrillos de papel, entonces tenían a los actores, tenían toda la fachadita como el Teatro Nacional, es más, vendían, esas cosas se vendían, el Teatro de Milán, el Teatro no sé qué, entonces hasta con un texto y la gente en las fiestas hacía ese tipo de espectáculos, entonces se inspiraban en eso, nosotros hicimos nuestro teatrillo de papel, jugamos un poquito también con las dimensiones para poder hacerlo más visible en ciertas distancias, pero pensaba inclusive en poderse meter en un bar, ¿verdad? Una casa de muñecas, entonces hay un crimen dentro de la casa de muñecas, sangre, todo un desastre de platos, de cosas, ¿no? Y está inspirado justamente en literatura clásica de terror del siglo XIX, pero de diferentes escritores y de diferentes momentos del siglo, ¿verdad? Pero yo conservo algunos personajes, pero hago una historia nueva que voy hilando y que me permita hablar de un asesino que parece que está en el barco y están pasando cosas raras y toca averiguar quién es ese asesino, quién es ese asesino. Entonces, las diferentes técnicas permiten como
ir revelando cosas o ir jugando, digamos, con las diferentes partes del barco. De pronto estás metido en la bodega del barco, pero es una casita, no sé, el teatrillo de papel. O estás en la cubierta del barco, pero son muñecos planos sobre una mesa. O títeres de sombra, entonces puede hacer uno el juego de, no sé, Drácula que aparece y se transforma de murciélago a hombre. Ese tipo de juegos te los permite, o unas cajas misteriosas, ¿verdad? Estos dioramas que se usan como en los museos, con muñecos dentro que se pueden mover o no, y te sorprende cada uno que vas abriendo. Sí, es interesante porque ahora que decís eso pienso que bueno, el teatro, la gente tiene que ir casi que sí o sí al teatro, pero con títeres... perdón. Uno esperaría. Sí, pero con títeres también, bueno, me sorprendió esto que incluso en bares había, y pienso, bueno, ¿será que hoy en día entonces se puede regresar un poco a esas raíces? Eso es un experimento que habría que hacer. Yo fui en un festival y digamos que ellos tenían como sus precauciones, tenían un segmento de los espectáculos que se llamaba como lugares inverosímiles, una cosa así. Y entonces uno era un bar, pero claro, antes de que se abriera el bar era la función, entonces era todo con objetos, ¿no? Cervezas, botellas, era vulgarcito. La historia de vulgarcito contada con cervezas, ¿no? Y toda la gente tomando las birras y todo, pero no estaba a la venta de cervezas durante la función, ni el mesero atravesándote, sino que estaba todo en disposición para ver un espectáculo dentro del bar. Y ya cuando terminaba la obra, comenzaba la fiesta. Entonces yo me preguntaría primero si habría en nuestro país alguien que quiera repetir esa experiencia de esa manera, ¿verdad? Porque a veces sí me aterra la idea, por ejemplo, de los conciertos, ¿verdad? Ya es raro ir a ver un concierto en un teatro, ¿verdad? Como que se perdió eso. Y de pronto vas a un bar y está todo el mundo hablando, y entonces el pobre músico, ¿verdad? Que le habla a la nada y es música de fondo, inclusive con artistas internacionales, ¿verdad? Que se quedan como, mae, ¿pagaste cuánto por venir a ver, a escuchar esto? Y, sí, música de fondo, y estás en la habladera. Recuerdo que también estuvimos una vez en un bar en Madrid, que era de jazz, y mi compa dice, una vez, y le hacen, shh. Yo eso no lo he visto en Costa Rica. O sea, pedían silencio para el artista. Y en el momento en que termina la pieza, 3 segundos se mueven los vasos, oí las birras que se mueven, la gente que... Pero todo el mundo está escuchando, ¿verdad? Entonces hay un tema cultural de cómo percibís el espectáculo que de pronto requeriría de aliados para poder generar ese ambiente y que pueda suceder, ¿verdad? A mí me encantaría poder hacerlo. Sí, pero eso es lo bonito, que está la posibilidad de sí, para la concentración del actor es heavy, ¿verdad? Sí. Pero digo, si la gente se apunta, podría ser una experiencia chidísima. Sí, claro, incluso, no sé, por aquí en Barrio Toya, en una ventana de una casa, una cosa en así. En estas casas antiguas, además, ese espectáculo perfecto. Ya dijimos dónde estamos. Historias de miedo, sí. Pero es humor, además, es como una comedia policíaca. No, perfecto. Mira, de verdad, muchas gracias. Creo que el tema da todavía para muchísimo más. Es de verdad muy mágico. Creo que todos nos recordamos de programas que veíamos en la infancia con títeres o hemos jugado con títeres. Va más allá de un juego, como lo podemos ver. Es algo, pues, no serio, pero complejo. Y espero que de verdad les sirva de inspiración a mucha gente. Ojalá se hagan más cosas en Costa Rica, que tengan ustedes más espacios para desarrollar toda esta creatividad. Y bueno, agradecerles a ustedes también por el tiempito, a vos por el buen rato que nos diste. Y ya saben, coméntenlo, denle ahí like y compártanlo. Y bueno, hasta la próxima. Muchas gracias.